La roca que se entregó por completo. Pedro había sido muchas cosas antes de seguir a Jesús. Pescador impaciente, hombre de carácter volcánico, esposo preocupado y creyente desconfiado. Sin embargo, en los años posteriores a la ascensión, se convirtió en un pilar para las comunidades que intentaban sobrevivir en un mundo hostil. Desde Jerusalén hasta Antioquía, su nombre resonaba entre los fieles como un símbolo de firmeza y esperanza. Pero mientras más crecía la iglesia naciente, más se estrechaba el cerco romano sobre aquellos que difundían enseñanzas que consideraban peligrosas para el orden imperial. Pedro lo sabía y aún así continuaba avanzando. Habían pasado décadas desde aquel amanecer junto al mar de Galilea cuando Jesús lo llamó. Ahora, cansado por los años, sentía que su cuerpo comenzaba a fallarle, aunque su espíritu ardía con intensidad renovada. Sus viajes lo llevaron finalmente a Roma, el corazón palpitante del imperio, donde los seguidores de Cristo vivían clandestinamente entre túneles, casas ocultas y reuniones secretas. Pedro se convirtió en un referente para ellos. Un anciano humilde que hablaba con convicción y que no temía enfrentarse a las autoridades en nombre de su fe. Pero Roma era una ciudad que devoraba a quienes levantaban la voz contra sus estructuras. Los rumores sobre disturbios, sobre cristianos acusados injustamente de incendiar la ciudad y sobre persecuciones crecientes, llegaban hasta Pedro en cada rincón donde se reunía con los fieles. Las sombras se alargaban sobre su misión. Aún así, él no huyó. Sentía que debía permanecer allí, sosteniendo a aquellos que no tenían a nadie más. Su captura ocurrió una mañana fría, en una vivienda humilde donde se reunía con una pequeña comunidad. Soldados armados irrumpieron sin aviso, derribando la puerta y arrastrando a hombres y mujeres. Pedro no opuso resistencia. Miró a los capturados con serenidad y les susurró que se mantuvieran firmes. Su actitud desconcertó por un momento a los soldados, quienes lo trataron con más dureza al notar que no mostraba miedo. Fue trasladado a una celda oscura en el subsuelo de un edificio estatal. Allí, interrogadores le exigieron que renunciara públicamente a la figura de Cristo. Le prometieron libertad si se retractaba. Le ofrecieron protección si aceptaba colaborar. Pero Pedro, recordando su negación del pasado y la mirada de Jesús cuando el gallo cantó, sintió que ya no podía volver a fallar. Sus respuestas fueron firmes, aunque sin arrogancia. No podía negar aquello que había visto y vivido. Las autoridades determinaron que debía ser ejecutado como ejemplo para quienes insistían en difundir esa doctrina que desestabilizaba al imperio. Sin embargo, el método elegido, la crucifixión, lo sorprendió. No temía morir, pero sí temía hacerlo de manera que imitara demasiado el sacrificio del Maestro. No se consideraba digno de ser asociado a Jesús en su forma de muerte. Cuando se lo comunicaron, pidió que lo ejecutaran de manera distinta, con la cruz invertida. Los guardias rieron, pensando que era el delirio de un anciano, pero finalmente accedieron. El día asignado, Pedro fue llevado a las afueras de la ciudad. La zona estaba silenciosa, casi desierta. Algunos cristianos observaban desde lejos, ocultos tras rocas y arbustos, temiendo intervenir. Pedro caminaba con pasos débiles, pero su rostro se mantenía tranquilo. Para él, ese momento no era derrota, sino la culminación de una promesa que había aceptado hacía décadas. Mientras los soldados preparaban la estructura de madera, Pedro elevó una última plegaria en silencio. No pidió salvación ni justicia. Pidió fortaleza para aquellos que quedarían atrás, para que no se dejaran vencer por el miedo ni por la violencia del mundo. Cuando lo colocaron cabeza abajo, sintió que el dolor ascendía rápidamente, pero no emitió queja alguna. En su última visión, vio el cielo invertido, como si el mundo entero estuviera dándose vuelta para recibirlo. Su muerte no generó tumultos ni disturbios, pero su historia se esparció como fuego entre los creyentes. Aquel final terrible no apagó su legado, sino que lo fortaleció. Pedro, el que dudó, el que cayó, el que también se levantó, se convirtió en un símbolo para los que vendrían después. La roca que, aun quebrada por el sufrimiento, sostuvo el nacimiento de una fe que resistiría siglos.
El predicador del norte y su silencio final. Andrés, hermano de Pedro, había sido desde siempre un hombre sereno, introspectivo y de mirada atenta. A diferencia de su impulsivo hermano, él era más reflexivo, más cuidadoso al hablar, aunque igual de decidido al seguir la verdad que había encontrado en Jesús. Después de la ascensión, mientras Pedro se convertía en una figura fundamental en el corazón del naciente movimiento, Andrés eligió caminos más solitarios y remotos. Él creía que la fe debía sembrarse donde aún no existía ni siquiera la esperanza, en tierras donde la luz apenas penetraba y el frío moldeaba el carácter de los hombres. Así emprendió un extenso viaje hacia el norte, atravesando regiones de Grecia, Escitia y territorios desconocidos por la mayoría de sus hermanos en misión. Su predicación no estaba marcada por discursos encendidos, sino por la cercanía. Andrés era recordado por la manera en que escuchaba antes de hablar. Se sentaba junto a pescadores, artesanos, mujeres que cargaban cántaros, jóvenes inquietos y ancianos cansados por el peso de los años. A todos les hablaba sin autoridad impositiva, sino con la gentileza que había aprendido de su maestro. En lugares donde apenas se conocían las enseñanzas judías, él sembraba la idea de un Dios que veía a cada persona sin distinción, que se acercaba al dolor humano con compasión y que ofrecía una verdad que no se imponía por la fuerza, sino que invitaba a la transformación profunda. Pero el norte no era un terreno fácil. Su clima implacable y sus aldeas aisladas estaban controladas por autoridades duras, orgullosas de sus tradiciones y desconfiadas de cualquier influencia extranjera. Para ellas, Andrés representaba una amenaza, no tanto por su mensaje, sino porque generaba cambios en la gente. Aquellos que escuchaban sus palabras abandonaban antiguas prácticas, rechazaban sacrificios que consideraban injustos, renunciaban a obedecer a gobernantes corruptos y comenzaban a reunirse en grupos donde compartían alimentos y oraciones. La reacción de las autoridades fue rápida. Enviaron emisarios para advertirle que abandonara sus predicaciones y saliera de la región. Andrés, con su calma habitual, no respondió con desafío. Simplemente continuó. Sabía que su deber no era complacer a los poderosos, sino sostener la verdad que llevaba consigo. Con el tiempo, su figura se volvió incómoda para los líderes locales. Surgieron presiones políticas y religiosas, acusándolo de seducir con doctrinas peligrosas a los habitantes de varias aldeas. Finalmente, se emitió la orden de capturarlo. Pero debido a su vida errante y su habilidad para convivir discretamente con los pobladores, pasó un tiempo antes de que pudieran arrestarlo. Su captura ocurrió en una pequeña colina donde un grupo de seguidores se había reunido para escucharlo. Llegaron soldados armados y, esta vez, Andrés no tuvo oportunidad de retirarse. No opuso resistencia. De hecho, mostró una serenidad tal que desestabilizó por unos instantes a sus captores. Lo trasladaron a la ciudad principal, donde las autoridades lo acusaron formalmente de alterar la cohesión social y de introducir creencias ajenas que debilitaban la lealtad hacia los gobernantes. Mientras lo juzgaban en un espacio abierto lleno de curiosos, Andrés mantenía una expresión tranquila. No pidió clemencia, ni intentó defenderse con argumentos extensos, solo habló para explicar que no deseaba derribar sistemas, sino ofrecer un mensaje que liberara a los corazones. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas como desafío. Decidieron condenarlo a muerte mediante un suplicio que consideraban menos inmediato. Una ejecución lenta, destinada a servir como advertencia para todo aquel que se atreviera a adoptar sus enseñanzas. En lugar de una cruz tradicional, utilizaron una estructura en forma de aspa, donde sus brazos y piernas quedaban extendidos diagonalmente. No buscaban imitar la muerte de Jesús, sino prolongar el sufrimiento para que quienes observaran el castigo comprendieran que no debían seguir a hombres que predicaran doctrinas foráneas. Lo ataron con cuerdas en lugar de clavos, justamente para alargar su agonía, y lo elevaron en una colina desde donde todo el pueblo pudiera verlo. Durante los días que siguieron, sucedió algo inesperado. En vez de generar miedo, la ejecución de Andrés atrajo multitudes.
Personas que lo habían escuchado hablaban entre susurros, recordando sus palabras, su forma de mirar, su capacidad de dar paz incluso en el momento más oscuro. Muchos se acercaban al lugar para escucharlo, porque mientras tuvo fuerzas, Andrés habló. No gritó ni acusó, solo continuó enseñando. Incluso, atado y debilitado, su voz se convirtió en un faro para quienes no querían regresar a la vida anterior que habían dejado atrás. Sus captores se inquietaron al ver que la ejecución producía el efecto contrario al deseado. Le ordenaron callar, pero Andrés, sin arrogancia ni rebeldía, siguió hablando mientras su respiración se lo permitía. Fue un acto de resistencia silenciosa, sin violencia, sin odio. Él no buscaba sobrevivir, pero sí sostener a quienes, desde abajo, lo miraban con lágrimas y temor. Finalmente, cuando su cuerpo no pudo más, su voz se apagó. No hubo alborotos ni disturbios. Solo un profundo silencio se extendió entre quienes lo habían seguido. A pesar de que las autoridades prohibieron que lo bajaran, algunos pobladores se arriesgaron durante la noche para darle sepultura digna. Su muerte, aunque silenciosa, generó un eco que atravesó tierras y generaciones. Andrés, el discreto, el paciente, el que eligió los caminos solitarios del norte, terminó convirtiéndose en símbolo de resistencia pacífica y convicción profunda, hijo del trueno y guerrero de fe. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, era recordado por muchos como uno de los más apasionados entre los discípulos. Sus emociones ardían con una intensidad poco común, y su carácter impetuoso le había ganado junto a su hermano el apodo que Jesús mismo les dio: hijos del trueno. A diferencia de Andrés, que prefería los caminos silenciosos, Santiago era un hombre de presencia firme, de pasos decididos y mirada franca. Después de la ascensión, se convirtió en uno de los pilares de la comunidad en Jerusalén, participando activamente en la expansión del mensaje que había cambiado su vida. Su voz resonaba fuerte en reuniones y plazas, no para imponerse, sino para levantar el ánimo de quienes temían las amenazas constantes del poder. Sin embargo, Jerusalén se volvía cada vez más hostil para los seguidores de Jesús. Las tensiones políticas, las rivalidades religiosas y los intereses de las autoridades locales y romanas hacían de la ciudad un terreno peligroso para cualquiera que se apartara del orden establecido. Santiago, con su fortaleza de espíritu, se volvió un blanco evidente. No era solo su mensaje lo que inquietaba a los líderes, era el fervor que despertaba en el pueblo. Para muchos, él representaba una chispa peligrosa, capaz de encender movimientos que el poder deseaba evitar. A pesar de las advertencias recibidas por parte de amigos y hermanos de misión, Santiago se negó a abandonar la ciudad. Decía que no podía dejar solos a quienes necesitaban apoyo en tiempos tan difíciles. Creía firmemente que el liderazgo no consistía en huir cuando aumentaban las presiones, sino en permanecer donde el temor era más fuerte para mostrar que la fe no era un refugio para cobardes, sino una fuerza que transformaba el carácter humano. Su firmeza terminó llamando nueva atención sobre él. Grupos influyentes, preocupados por la expansión constante de las enseñanzas de Jesús, comenzaron a presionar a las autoridades religiosas para detenerlo. Finalmente, Santiago fue arrestado bajo la acusación de alterar el orden y promover doctrinas peligrosas. Él sabía que el juicio no sería justo, y quizá por eso, cuando fue llamado ante quienes decidirían su destino, se presentó con una serenidad sorprendente. Durante su proceso, algunos lo miraron con desprecio, otros con compasión, pero nadie pudo ignorar la fuerza de su convicción. Santiago no se defendió fabricando excusas ni intentando convencer a quienes ya habían tomado una decisión. Habló de la libertad que había encontrado en su fe, del amor que había experimentado y de la responsabilidad que sentía hacia quienes seguían buscando una vida diferente. Sus palabras no fueron gritos, ni amenazas, ni discursos encendidos. Fueron declaraciones profundas, cargadas de sinceridad y de un sentido de misión que pocos podían comprender. A pesar de ello, el veredicto fue contundente. Sería ejecutado. No hubo negociaciones ni segundas oportunidades.
La sentencia buscaba cortar de raíz el impulso que la comunidad cristiana estaba tomando. Detener a Santiago significaba enviar un mensaje claro para todos los que se atrevían a desafiar las estructuras del poder. Pero incluso en su condena, él mantuvo la calma. A diferencia de otros que huyeron o se ocultaron, él permaneció hasta el final con la dignidad que siempre lo caracterizó. El día de su muerte, Santiago no mostró temor. Caminó con paso firme hacia el lugar donde se llevaría a cabo la ejecución. Las calles estaban llenas de miradas tensas. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con angustia. Entre la multitud había rostros conocidos de quienes lo habían escuchado predicar. Rostros que ahora contenían lágrimas silenciosas. Santiago no los miró con tristeza, sino con una especie de agradecimiento. Sabía que su muerte, aunque terrible, no sería en vano. La comunidad encontraría fortaleza en su sacrificio, y su memoria serviría para sostener a quienes vieran flaquear su fe. Cuentan las tradiciones más antiguas que uno de los hombres encargados de acusarlo se vio profundamente conmovido por la serenidad que Santiago mantuvo durante todo el proceso. A tal punto lo impactó su actitud que, según se relata, decidió unirse a él, confesando que ya no podía sostener las mentiras levantadas contra aquel hombre que hablaba con tanta verdad. Fue ejecutado junto a él, aceptando compartir su destino. Este detalle, aunque pequeño para el poder que decretó la condena, marcó un símbolo poderoso para los fieles. La muerte de Santiago fue rápida y sin ceremonias. No hubo discursos finales ni intentos desesperados por salvarse. Fue un acto contundente, decidido por un sistema que temía la influencia de un hombre cuya voz había encendido corazones. Y aunque su vida terminó de manera abrupta, el impacto que dejó en la comunidad fue profundo. Su ejemplo se convirtió en una llama que no pudo ser apagada por la fuerza, y que continuó ardiendo en quienes lo recordaban como uno de los hijos del trueno. Fuerte en convicción, firme en propósito, y valiente hasta el último instante. Tras su muerte, los seguidores de Jesús lloraron en silencio, pero también comprendieron que la fe que defendían no era un camino para los débiles, era un sendero donde se exigía entrega total. Santiago dejó un legado de valor y determinación que inspiraría a generaciones de creyentes en momentos críticos. Frente a la caída de uno de sus líderes más apasionados, la comunidad no se desmoronó. Al contrario, creció en unidad y en convicción. Y así, el eco del trueno que caracterizó a Santiago no desapareció, sino que resonó mucho después de su terrible final. El discípulo del amor y la última voz viviente. Juan, el más joven de los apóstoles, siempre había sido distinto de los demás. No compartía el temperamento impetuoso de su hermano Santiago, ni la dureza de Pedro. Su fuerza no residía en la confrontación, sino en la profundidad de su espíritu. Desde el principio, Jesús lo había mirado con especial ternura, confiándole momentos íntimos y revelaciones que pocos comprendían. Tras la ascensión, esa cercanía se convirtió en una responsabilidad inmensa. Preservar el mensaje del Maestro con fidelidad absoluta, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. A diferencia de los otros apóstoles que se dispersaron hacia regiones lejanas, Juan permaneció largo tiempo cuidando a la comunidad de Jerusalén y, según la tradición más extendida, cumpliendo la petición de Jesús de proteger y acompañar a María, la Madre del Señor. Aquellos años moldearon su carácter de una forma que lo distinguió profundamente. Adquirió una serenidad que no era pasividad, sino comprensión. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo corregir con firmeza y cuándo consolar con suavidad. El avance de la persecución contra los cristianos lo llevó finalmente a establecerse en Éfeso, donde se convirtió en un referente espiritual para miles de creyentes que buscaban orientación en tiempos convulsos. Allí, enseñó, escribió y construyó una comunidad sólida basada en el amor, la compasión y la verdad. Para muchos, Juan era una figura casi paterna, un sabio cuyos ojos reflejaban la memoria viva de Jesús. Había visto al Maestro en su gloria y en su agonía. Había escuchado sus palabras de manera tan cercana
que hablar con Juan era, para quienes lo rodeaban, sentir que se acercaban a la esencia misma del Evangelio. Pero su influencia también levantó sospechas entre las autoridades romanas. No era un agitador ni un líder rebelde, pero la comunidad que guiaba crecía con rapidez, y toda expansión religiosa era vista como potencial amenaza por los gobernantes del imperio. La famosa persecución del emperador Domiciano alcanzó a muchos cristianos, y Juan no fue la excepción. Fue arrestado y llevado ante las autoridades imperiales, quienes buscaban silenciar su influencia sin convertirlo en mártir, pues sabían que su muerte podría alimentar aún más la resistencia de los fieles. Las tradiciones cuentan que se intentó ejecutarlo en Roma, pero el intento falló. Incapaces de eliminarlo sin provocar disturbios, las autoridades optaron por un castigo distinto: el exilio. Juan fue enviado a la isla de Patmos, un lugar árido, rocoso y duro, donde se destinaba a prisioneros que debían ser apartados de la sociedad sin necesidad de vigilancia extrema. Lo que buscaban era quebrarlo lentamente con soledad, trabajo forzado y condiciones implacables. Patmos se convirtió, irónicamente, en su mayor espacio de trascendencia espiritual. Allí, aislado del mundo pero no de su fe, Juan experimentó visiones profundas que marcaron para siempre la historia del cristianismo. Las noches en la isla eran largas, oscuras y frías, pero su espíritu permaneció encendido. Mientras otros prisioneros se hundían en la desesperación, Juan se mantenía firme, sosteniéndose en la memoria del Maestro y en la misión que aún sentía incompleta. Con el tiempo, su exilio terminó y pudo regresar a Éfeso. Para entonces era un anciano debilitado, pero su mente seguía clara y su voz continuaba transmitiendo una paz que se volvía contagiosa. Muchos lo visitaban buscando sabiduría, y él repetía constantemente el mensaje que había guiado toda su vida: Amaos los unos a los otros. Sus palabras no eran un simple consejo moral, sino la síntesis del camino que Jesús había mostrado. Juan comprendía que, sin ese amor, todas las enseñanzas se volvían vacías. Su final, aunque no estuvo marcado por violencia física como el de sus compañeros, no fue menos profundo. Juan cargó durante décadas con el dolor de haber visto la muerte de todos los que habían compartido con él los días junto al Maestro. Fue el último en quedar, la única voz viva de una generación que había sido testigo directa del paso de Jesús por la tierra. Aquella soledad espiritual fue quizá el peso más grande que tuvo que soportar. Ver cómo uno a uno caían Pedro, Andrés, Santiago y los demás, lo llevó a reflexionar sobre el sentido de su propia supervivencia. Comprendió que su misión no era morir por la fe, sino preservarla, transmitirla y asegurar que su esencia no se perdiera entre luchas, discursos o interpretaciones humanas. Cuando finalmente sintió que su vida se acercaba a la conclusión, no mostró temor ni desesperación. Había visto suficiente del mundo como para comprender que la muerte no era un enemigo, sino un paso natural hacia la plenitud que tanto había esperado. Sus últimos días los pasó rodeado de la comunidad que había guiado durante años, quienes lo cuidaban con devoción y gratitud. Juan, incluso en su fragilidad, seguía repitiendo su mensaje principal, recordándoles que todo lo aprendido cobraba sentido únicamente si se vivía desde el amor. Su muerte fue tranquila, casi silenciosa, pero su legado convirtió ese final en uno de los más significativos. Fue el único apóstol que no murió por la espada, la persecución o el martirio, sino por el paso natural de los años. Sin embargo, su vida estuvo marcada por un tipo distinto de sufrimiento: el peso de la memoria, el dolor de la supervivencia, la responsabilidad de mantener viva la luz cuando todos los demás habían partido. Juan se convirtió así en el guardián final del testimonio, el último eco tangible de una generación irrepetible, el mensajero de las rutas imposibles. Felipe siempre había sido considerado un hombre práctico, directo y profundamente observador. Durante su tiempo con Jesús, hacía preguntas que muchos no se atrevían a formular. No era por incredulidad, sino porque deseaba comprender cada enseñanza desde su raíz. Tenía una mente que buscaba claridad y un corazón dispuesto a aprender.
cualidades que lo guiaron en los años posteriores a la ascensión. Una vez dispersos los apóstoles, Felipe se convirtió en uno de los más incansables viajeros. No temía las distancias, los terrenos desconocidos, ni los peligros que implicaba cruzar regiones donde la presencia romana era débil y las tensiones locales eran fuertes. Para él, cada ruta difícil era una oportunidad de encontrar a quienes buscaban una verdad distinta a la que sus territorios les ofrecían. Su misión lo llevó a través de diversas ciudades de Asia Menor, donde su voz comenzó a resonar con fuerza entre comunidades divididas por conflictos internos y por tensiones religiosas. Felipe tenía una manera particular de ganarse la confianza de los pueblos. Hablaba sin imponer, escuchaba con paciencia y presentaba las enseñanzas de Jesús como un camino de transformación personal, más que como un desafío a las creencias existentes. Esta estrategia funcionó en lugares donde otros habrían sido rechazados de inmediato. Comenzaron a formarse pequeños grupos de creyentes que lo seguían con devoción, inspirados por la claridad de su mensaje y la firmeza tranquila que transmitía. Sin embargo, conforme su influencia crecía, también lo hacía la oposición. En varias ciudades, líderes religiosos locales lo veían como una amenaza para sus tradiciones, mientras ciertos dirigentes políticos sospechaban que su presencia podía alterar el equilibrio entre grupos que ya vivían al borde del conflicto. Muchos lo acusaban de traer ideas que dividirían al pueblo, aunque en realidad sus palabras buscaban unión y renovación espiritual. La tensión aumentó particularmente en Hierápolis, una ciudad conocida por su diversidad cultural y religiosa, donde opiniones opuestas convivían con dificultad. Felipe llegó allí acompañado de algunos discípulos y fue recibido inicialmente con curiosidad. Pero su mensaje pronto comenzó a molestar a quienes ejercían poder sobre los templos dedicados a creencias ancestrales. Lo acusaron de desacreditar a sus dioses y de fomentar un cambio que podría debilitar la autoridad de los líderes locales. Durante semanas se organizó una campaña en su contra, intentando desacreditar sus intenciones y presentarlo como agitador. Felipe, consciente del peligro, no retrocedió. Su convicción era clara. Mientras hubiera personas que quisieran escuchar, él debía continuar. Un incidente decisivo ocurrió cuando Felipe ayudó a una familia que había sido marginada por rechazar participar en ritos religiosos obligatorios. Su apoyo los fortaleció, pero también desató la ira de los sacerdotes de la región. A partir de ese momento, su presencia fue vista como una afrenta directa a la tradición local. Las multitudes comenzaron a dividirse entre quienes lo consideraban un hombre santo y quienes querían expulsarlo por desafiar abiertamente las costumbres que dominaban la ciudad desde generaciones antiguas. La tensión finalmente estalló cuando líderes religiosos instigaron a la población a capturarlo. Felipe no huyó, nunca lo había hecho. Fue apresado junto a algunos de sus seguidores. Lo llevaron a un espacio público donde se reunieron tanto sus acusadores como aquellos que lo apoyaban. En medio de gritos, presiones y hostilidad, Felipe mantuvo la serenidad. No insultó, no reclamó y no trató de defenderse con argumentos que pudieran intensificar el conflicto. Su actitud desconcertó a varios. Incluso quienes deseaban verlo muerto dudaron por un momento ante la calma con la que enfrentaba la multitud. Se determinó que su castigo debía ser ejemplar para evitar que su mensaje continuara expandiéndose. Fue condenado a morir de forma lenta y pública, una decisión motivada más por el miedo de sus opositores que por un sentido real de justicia. Lo llevaron a las afueras de la ciudad, donde lo ataron y lo martirizaron ante un grupo que observaba con emociones encontradas. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban maldiciones, y otros simplemente miraban con respeto al hombre que se negaba a proferir palabra alguna de odio. En sus últimos momentos, Felipe no mostró desesperación. Sabía que su vida estaba llegando al final, y aceptó su destino con dignidad. Para él, la muerte no era un fracaso de su misión, sino su culminación. Había viajado más que muchos de sus compañeros. Había llegado a territorios complejos y había sembrado semillas en tierras donde pocos creían que podría surgir algo nuevo. Su final terrenal fue terrible, como el de tantos de sus hermanos,
pero su influencia trascendió más allá de su muerte. Tras su ejecución, algunos de sus seguidores arriesgaron su seguridad para darle sepultura y continuar su obra. La comunidad que formó en Hierápolis no desapareció, sino que se fortaleció en secreto. Los testimonios sobre su valentía, su claridad y su convicción siguieron pasando de generación en generación. Felipe se convirtió así en el mensajero de las rutas imposibles, un hombre que no temió cruzar fronteras, que no retrocedió ante la oposición y que enseñó a quienes lo escucharon que la verdad más transformadora no necesita imponerse, sino vivirse con constancia. El testigo silente de los reinos lejanos. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un hombre que impresionaba por su sinceridad. Desde el primer encuentro con Jesús, se había mostrado transparente hasta la médula, incapaz de ocultar lo que pensaba y sin temor a expresar dudas cuando algo no encajaba en su espíritu. Esa franqueza, lejos de debilitarlo, se convirtió en una de sus mayores fortalezas cuando los apóstoles se dispersaron para llevar el mensaje del Maestro más allá de las fronteras del mundo conocido. Bartolomé fue quizá uno de los que más lejos viajó, adentrándose en regiones remotas, ajenas al pensamiento judío y al dominio romano. Su misión lo llevó a Persia, Mesopotamia, e incluso hacia los territorios que más tarde serían conocidos como Armenia y la India, donde culturas complejas y milenarias se entrelazaban con creencias profundamente arraigadas. Su naturaleza reservada lo hacía avanzar sin llamar la atención, pero quienes lo escuchaban quedaban marcados por la intensidad tranquila de sus palabras. Bartolomé no buscaba enfrentamientos, buscaba corazones abiertos. Hablaba con una serenidad que inspiraba confianza, y tenía la capacidad de comprender las creencias locales sin juzgarlas con arrogancia. Por este motivo, numerosos pueblos lo recibieron con respeto. Se sentaba en mercados, conversaba con viajeros, escuchaba historias de dioses antiguos y respondía con la humildad de quien no intentaba imponer su fe, sino compartir una experiencia transformadora. Aún así, su presencia generó tensiones inevitables. En algunas regiones, su mensaje despertó recelo entre autoridades religiosas que temían perder influencia. En otras, los líderes políticos sospechaban que cualquier idea nueva podía alterar el orden social. Bartolomé no ignoraba estos riesgos, pero continuaba con firmeza. Había comprendido que la verdad que llevaba no era un objeto que se transportaba en las manos, sino una llama que debía mantenerse viva incluso cuando los vientos se volvieran violentos. Durante su paso por territorios controlados por reyes poderosos, Bartolomé encontró tanto aceptación como rechazo extremo. Algunos gobernantes, impresionados por su carácter íntegro, le permitieron predicar sin restricciones. Otros, influidos por consejeros o sacerdotes locales, lo veían como un peligro. Fue en una de estas regiones, bajo el dominio de un monarca que oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza, donde su destino comenzó a definirse. Al principio, Bartolomé fue invitado a dialogar en la corte. Sus palabras captaron la atención de muchos, incluido el propio rey, quien se mostró interesado en comprender la naturaleza de aquel mensaje sobre un Dios que veía a los hombres como hijos y no como súbditos. Sin embargo, el creciente afecto que varios nobles comenzaron a sentir por él provocó celos entre los sacerdotes del reino. Temían que la presencia de Bartolomé erosionara su autoridad espiritual. Con el tiempo, iniciaron una campaña en su contra, acusándolo de engañar al pueblo y de introducir doctrinas peligrosas para la identidad del reino. La situación escaló cuando varios pobladores comenzaron a abandonar rituales locales que consideraban injustos o violentos. Este cambio en las prácticas tradicionales encendió la furia de los líderes religiosos. Acusaron a Bartolomé de blasfemia, de seducir al pueblo con promesas ilusorias y de socavar la estructura del reino. El rey, presionado por sus consejeros, terminó creyendo que permitirle continuar sería arriesgar su estabilidad. Bartolomé fue arrestado sin resistencia. No buscó huir ni ocultarse. Su vida, para él, no tenía valor más allá de su misión. Fue llevado ante una asamblea de sacerdotes y nobles,
quienes exigieron que renunciara al mensaje que predicaba. Él respondió con la misma franqueza que lo había acompañado siempre, no podía negar lo que sabía verdadero. Sus palabras no fueron altivas ni acusadoras, simplemente firmes. Esa firmeza fue interpretada como desafío y selló su destino. La condena que se le impuso fue una de las más crueles entre los apóstoles. Los relatos más antiguos señalan que fue despojado de su piel mientras aún vivía, un castigo destinado a infundir terror entre quienes consideraran seguir su camino. Lo llevaron a un espacio público donde se ejecutaban castigos ejemplares, y allí, frente a una multitud dividida entre horror y obediencia ciega, sufrió uno de los martirios más devastadores registrados por la tradición cristiana. A pesar del sufrimiento insoportable, Bartolomé no gritó acusaciones ni suplicó clemencia. Su fortaleza interior sorprendió incluso a quienes participaban en el castigo. Algunos relatos cuentan que mantuvo una calma que parecía provenir de un lugar más profundo que el dolor físico. Observó a la multitud con compasión, como si quisiera recordarles que la violencia no tenía la última palabra. Su silencio final se convirtió en una declaración más poderosa que cualquier discurso. Tras su muerte, sus seguidores, horrorizados pero inspirados, recogieron su cuerpo en secreto y le dieron sepultura según sus posibilidades. La historia de su martirio se extendió rápidamente por las regiones cercanas, generando respeto incluso entre quienes no compartían su fe. Bartolomé fue recordado como el testigo silente, el hombre que llevó su mensaje hasta los confines del mundo conocido y que, aun enfrentando uno de los finales más terribles, mantuvo una dignidad que trascendió el miedo y la brutalidad de sus verdugos. El cronista del reino y mártir de la verdad. Mateo, conocido antes como Leví, había pasado de ser recaudador de impuestos a convertirse en uno de los cronistas más influyentes del mensaje de Jesús. Su formación previa, centrada en registros, cálculos y orden administrativo, le otorgó una perspectiva meticulosa y una capacidad única para organizar ideas que otros expresaban con pasión. Mientras muchos de los apóstoles compartían la palabra a través de la predicación directa, Mateo se sintió llamado a preservar cuidadosamente las enseñanzas del Maestro por escrito. Consciente de que la memoria humana era frágil y que las generaciones futuras necesitarían un testimonio claro, preciso y accesible. Tras la ascensión, Mateo permaneció primero en Jerusalén, formando parte del núcleo inicial de la comunidad. Sin embargo, su misión lo llevó pronto a regiones donde la convivencia entre culturas era compleja: Etiopía, Persia y territorios al sur de Judea, donde las tensiones entre judíos, gentiles y autoridades locales eran constantes. Su capacidad de comunicación lo ayudaba a navegar estas diferencias, pues tenía un don especial para traducir ideas profundas en palabras comprensibles para personas de distintas tradiciones. Su evangelio, destinado inicialmente a una audiencia judía, mostraba su habilidad para unir el pasado con el presente, revelando cómo las antiguas profecías cobraban vida en Jesús. Pero esta misma habilidad, que muchos admiraban, también lo convirtió en blanco de sospechas. Su mensaje era claro y directo: un reino espiritual que no dependía de rituales vacíos ni de estructuras de poder manipuladas por líderes corruptos. Las comunidades que formaba comenzaban a cuestionar prácticas injustas, a solidarizarse unos con otros y a rechazar la desigualdad que dominaba sus regiones. Para ciertos gobernantes, la escritura de Mateo no era un registro espiritual, sino un posible detonante de rebeliones, y aunque Mateo nunca promovió levantamientos ni confrontaciones violentas, las autoridades lo observaban con creciente preocupación. En algunas ciudades fue recibido con respeto, en otras con abierta hostilidad. Sabía que su misión no consistía solo en predicar, sino en sostener la verdad que transmitía incluso cuando se volvía incómoda. A medida que recorría territorios con tensiones políticas y religiosas profundas, era consciente del riesgo que corría. Sin embargo, confiaba en que su tarea tenía un propósito mayor. Nunca buscó protagonismo. Su intención era preservar el mensaje que había transformado su vida, no convertirse él mismo en figura de poder. En una de sus últimas misiones,
Mateo llegó a una región donde convivían diversas creencias en aparente armonía, pero donde la estabilidad dependía del control férreo de líderes religiosos locales. Estos sacerdotes mantenían autoridad mediante rituales estrictos y normas que no podían cuestionarse. La presencia de Mateo empezó a generar inquietud cuando varias personas que lo escuchaban comenzaron a replantear dichas prácticas. Algunos decidieron apartarse de ritos que consideraban injustos, y otros se reunían en pequeños grupos para reflexionar sobre las enseñanzas que Mateo compartía. La tensión no tardó en estallar. Los sacerdotes locales, temiendo perder control sobre el pueblo, comenzaron a difundir rumores contra él. Lo acusaban de traer ideas extranjeras destinadas a debilitar la identidad del reino. También insinuaban que su escritura era una herramienta para subvertir tradiciones milenarias. El clima se volvió cada vez más hostil. Aunque Mateo continuó predicando, sabía que el desenlace era inevitable. Su mensaje había despertado a muchos, pero también había provocado la ira de quienes se sentían amenazados. Finalmente, fue detenido durante una reunión pacífica, donde compartía su testimonio con varios seguidores. Lo llevaron ante una asamblea que ya había decidido su destino antes incluso de escucharlo. Lo cuestionaron sobre sus escritos y lo acusaron de fabricar historias para manipular al pueblo. Mateo respondió con calma, explicando que lo único que había transmitido era la verdad tal como la había vivido. No negó sus palabras ni pidió indulgencia. Sabía que lo que había escrito tenía un propósito que trascendía cualquier castigo humano. La sentencia que recibió fue dura. Sería ejecutado de manera pública para advertir a otros que intentaran difundir doctrinas consideradas peligrosas. Según las tradiciones más antiguas, su muerte ocurrió mediante un ataque violento perpetrado por hombres enviados por los líderes religiosos. Fue golpeado repetidas veces mientras permanecía en silencio, sosteniendo la convicción que lo había guiado desde el día en que Jesús lo llamó, dejando atrás la mesa de recaudación. No hubo negociaciones, ni retractaciones, ni súplicas. Mateo enfrentó su final con la serenidad de quien ha cumplido su misión plenamente. Tras su muerte, sus seguidores recogieron sus escritos y los preservaron con celo. Sabían que eran un tesoro irreemplazable, un testimonio directo de la vida y enseñanzas del Maestro. Las comunidades que él había fundado se fortalecieron en secreto, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. El evangelio que redactó se convirtió en uno de los pilares fundamentales del cristianismo naciente, guiando a generaciones enteras con la claridad y precisión que él había considerado esenciales. Mateo fue recordado no solo como un apóstol, sino como el cronista del reino, el hombre que transformó la experiencia vivida en palabras capaces de atravesar siglos. Su terrible final no apagó su obra, al contrario, la reforzó. La verdad que preservó se extendió mucho más lejos que su voz, convirtiéndose en una luz que continuaría encendida, incluso cuando los poderes que lo condenaron cayeron en el olvido, el caminante del abismo y de la convicción final. Tomás siempre había sido un hombre complejo, profundamente humano en sus dudas y apasionado en sus certezas. Desde los días en que caminaba junto al Maestro, se caracterizaba por su necesidad de comprenderlo todo con claridad. No aceptaba palabras sin examinarlas, ni creencias sin verificarlas. Muchos lo recordaban por la duda que expresó tras la resurrección, pero quienes realmente lo conocieron sabían que esa necesidad de certeza no provenía de incredulidad, sino de un anhelo profundo de verdad. Una vez que esa verdad lo alcanzaba, nada podía apartarlo de ella. Cuando el mensaje se extendió por el mundo tras la ascensión, Tomás se convirtió en uno de los apóstoles más decididos a llevarlo hacia regiones inhóspitas, terrenos desconocidos y culturas que parecían inaccesibles. Su misión lo llevó por caminos largos y arduos, desde Siria hasta Persia, y finalmente hacia las vastas tierras de la India, donde reinos milenarios coexistían con sistemas sociales complejos. Para muchos, esos territorios eran impenetrables, dominados por tradiciones antiguas que no permitían que nuevas voces se levantaran. Sin embargo, para Tomás, ese desafío
representaba una oportunidad incomparable. Creía firmemente que la verdad no pertenecía a un solo pueblo, sino al corazón humano, sin importar su origen. Su convicción lo convertía en un viajero incansable, dispuesto a enfrentar peligros, climas extremos y distancias interminables con tal de cumplir su propósito. En las regiones que visitó, Tomás combinó su carácter analítico con una profunda compasión. Hablaba con humildad, consciente de la grandeza cultural de los reinos a los que llegaba. Nunca buscó imponer su mensaje. Más bien lo presentaba como una oportunidad para comprender el amor divino desde una perspectiva distinta. Sus palabras, cargadas de sinceridad, resonaban en personas que jamás habían escuchado algo similar. Algunos se adherían a su enseñanza con entusiasmo, mientras otros observaban con cautela a aquel extranjero de mirada intensa y paso firme. El éxito de su predicación, sin embargo, no pasó desapercibido. En ciertos territorios, los sacerdotes y líderes religiosos locales comenzaron a observarlo con preocupación. Temían que su mensaje socavara tradiciones arraigadas y pusiera en riesgo el equilibrio social. Además, algunos nobles interpretaban las enseñanzas de Tomás como una amenaza directa a las jerarquías establecidas, pues hablaban de igualdad espiritual entre todas las personas, algo que chocaba con el orden rígido de castas y privilegios. Ese conflicto latente comenzó a crecer en silencio, preparando las circunstancias que eventualmente determinarían su destino. Tomás, por su parte, parecía consciente de que su misión en aquellas tierras no estaría exenta de sacrificios. Sin embargo, no retrocedió. La convicción que había florecido en él, tras sus dudas iniciales, se había consolidado tanto que nada podía disuadirlo. Sabía que la verdad debía ser sembrada incluso en terrenos peligrosos, sin esperar seguridad ni reconocimiento. Para él, el testimonio más poderoso no era el de las palabras, sino el de la entrega, y estaba dispuesto a entregarse por completo. La tensión llegó a su punto más alto cuando un grupo de nobles, influidos por líderes religiosos que se oponían firmemente a su mensaje, decidió eliminarlo para evitar que su influencia creciera. Lo acusaron de alterar la unidad del reino, de introducir ideas que desafiaban a las autoridades espirituales y de sembrar desorden entre los pobladores. Aunque muchos lo defendieron en secreto, nadie pudo protegerlo abiertamente sin arriesgar su propia vida. Según las tradiciones más extendidas, Tomás fue atacado durante uno de sus desplazamientos hacia una comunidad que había ayudado a formar. Un grupo armado, enviado por autoridades locales, lo interceptó en un paraje alejado. Él no opuso resistencia, pues entendía que su vida no le pertenecía. Lo rodearon con la intención clara de acabar con él, y aunque el ataque fue brutal, Tomás mantuvo una serenidad que desconcertó a sus agresores. Su fortaleza provenía de una convicción tan profunda que incluso en el umbral de la muerte permaneció en paz. El método de su martirio fue crudo. Lo hirieron repetidas veces con lanzas, dejándolo caer sobre la tierra que había recorrido durante años, con la certeza de que allí también debía florecer la semilla del mensaje. Su sangre quedó impregnada en el suelo que había evangelizado, un símbolo trágico y a la vez profundamente significativo. Aunque quienes lo atacaron pretendían borrar su influencia, lograron lo contrario. Su muerte se convirtió en un testimonio imborrable para las comunidades que lo habían escuchado, fortaleciendo, en lugar de destruir, la obra que dejaba atrás. Los seguidores que Tomás había guiado con tanta dedicación lloraron su pérdida, pero también comprendieron que su sacrificio consolidaba su legado. Sabían que él había llegado más lejos que casi todos los apóstoles, no solo en distancia física, sino en la profundidad del desafío que había enfrentado. Su final terrible no fue una derrota. Fue la confirmación de una vida entregada sin reservas. Sus comunidades continuaron creciendo en secreto, preservando sus enseñanzas y extendiéndolas a otros territorios, creando una cadena que ni la violencia ni la represión pudieron romper. Tomás fue recordado como el caminante del abismo, el hombre que enfrentó sus dudas hasta convertirlas en la convicción más sólida. Su vida demostró que la fe auténtica no necesita perfección, sino honestidad.
Y su muerte, aunque brutal, dejó un legado de valentía espiritual que perduró mucho más allá de las lanzas que intentaron silenciarlo. Así, el apóstol que una vez pidió tocar las heridas para creer, terminó convirtiéndose él mismo en una herida abierta que dio vida a comunidades enteras, demostrando que incluso el final, más terrible, puede convertirse en testimonio eterno. El pastor silente de Jerusalén. Santiago el Menor, también llamado el hermano del Señor, era un hombre cuya presencia transmitía serenidad. Mientras muchos de los apóstoles se habían dispersado por tierras lejanas, él permaneció en Jerusalén, sosteniendo a una comunidad que vivía bajo tensiones políticas, religiosas y sociales constantes. Su liderazgo no provenía de un carácter impulsivo ni de discursos encendidos, sino de una profunda humildad que inspiraba respeto incluso entre quienes no compartían sus creencias. Era un hombre de oración constante, de vida austera, de convicciones sólidas, y su reputación de justicia lo hizo conocido incluso entre fariseos y sacerdotes que desconfiaban del movimiento cristiano. Jerusalén era un territorio marcado por conflictos. Entre la dominación romana, los celotes que ansiaban rebelión y las autoridades religiosas que defendían su tradición con celo, cualquier desviación era percibida como amenaza. La comunidad cristiana crecía silenciosamente, pero su sola existencia generaba fricciones inevitables. Santiago, como figura principal de esta comunidad, se encontraba en el centro de esta compleja red de tensiones. Su papel era delicado. Debía proteger a su gente sin provocar confrontaciones innecesarias y, al mismo tiempo, mantener la esencia del mensaje que Jesús había dejado. Conocido por su vida íntegra, muchos acudían a él para resolver disputas, pedir consejo o encontrar consuelo. Su forma tranquila de hablar, su capacidad para escuchar sin juzgar y su firmeza moral hicieron que incluso aquellos que discrepaban con él reconocieran su virtud. Sin embargo, esta misma influencia generó preocupaciones entre líderes religiosos que veían en él a un hombre capaz de unificar al pueblo de formas que escapaban a su control. Temían que su creciente autoridad moral erosionara su propio poder. A medida que la comunidad cristiana aumentaba, también crecía la sensación de que debía tomarse una medida severa para detener su expansión. El punto de quiebre llegó cuando ciertos grupos intentaron usarlo para obtener legitimidad. Querían que Santiago declarara públicamente que Jesús no era el Mesías, esperando así fragmentar la comunidad y debilitar cualquier movimiento que pudiera surgir de ella. Sabían que él tenía una reputación inquebrantable. Si lo convencían o forzaban a hacerlo, muchos seguidores quedarían confundidos o desalentados. Pero Santiago se negó a ser instrumento de tales intereses. Su fidelidad no era negociable. Nunca buscó conflictos, pero tampoco traicionaría la verdad que vivía en su interior. Al ver que no podían manipularlo, sus opositores tomaron la decisión más extrema. Lo convocaron al templo bajo el pretexto de dialogar sobre asuntos relacionados con la fe del pueblo. En realidad, habían preparado un plan para eliminarlo sin despertar sospechas externas. Lo llevaron a lo alto del monte del templo, un lugar desde donde los líderes se dirigían a la multitud en ocasiones especiales. Allí, le exigieron que proclamara ante el pueblo que Jesús no era quien decía ser. Esperaban que, por respeto a la vida o por temor, cediera ante la presión. Pero Santiago permaneció firme. No era hombre de discursos altisonantes, pero sus palabras, tranquilas y sinceras, tenían un peso que atravesaba el ruido de la multitud reunida debajo. Al verlo negarse a retractarse, la frustración de sus acusadores se transformó en ira. Lo arrojaron desde lo alto. Para ellos, caería al vacío y moriría rápidamente. Un final conveniente para evitar mayores conflictos. Pero Santiago sobrevivió a la caída, aunque gravemente herido. Según las tradiciones más antiguas, incluso en ese estado continuó orando, pidiendo perdón para quienes lo habían atacado. Su respuesta desconcertó a quienes presenciaban la escena, pero para los líderes que habían tramado su muerte, esto representaba un riesgo aún mayor. Temían que su compasión final despertara devoción entre la gente. Por ello, ordenaron que fuera rematado.
Algunos miembros del grupo armado se acercaron y lo golpearon hasta acabar con su vida. Así terminó el hombre que había guiado a la comunidad cristiana de Jerusalén con una mezcla única de fortaleza y humildad. Su muerte, aunque brutal, no produjo el efecto que sus adversarios esperaban. En lugar de debilitar al movimiento, lo consolidó. La comunidad vio en su sacrificio una confirmación de que la fe debía mantenerse incluso en medio de la violencia y la injusticia. Su figura, hasta entonces ya respetada, se convirtió en un símbolo aún más poderoso de integridad. Tras su muerte, los cristianos de Jerusalén lo recordaron no solo como un líder, sino como un pastor que había vivido con coherencia absoluta. Su vida austera, su fidelidad a la verdad y su valentía silenciosa marcaron profundamente a quienes lo conocieron. Santiago el Menor se transformó en una referencia moral inquebrantable. Un ejemplo de cómo la fortaleza espiritual no siempre se expresa en acciones heroicas visibles, sino en la resistencia constante, paciente y fiel frente a la presión externa. Su terrible final se convirtió en el testimonio definitivo de su misión. Y aunque sus enemigos intentaron borrar su memoria, el legado de Santiago se mantuvo firme en los corazones de quienes encontró y en la historia de una fe que no pudo ser silenciada por ninguna caída, por muy alta que fuera. El guerrero transformado por la paz. Simón, llamado el Celote, era quizá uno de los apóstoles más enigmáticos. Antes de seguir a Jesús, había pertenecido a un grupo radical que soñaba con liberar a Israel del dominio romano por la fuerza. Su vida había estado marcada por el fuego de la resistencia, por el anhelo de ver a su pueblo libre, aun si eso implicaba derramamiento de sangre. Sin embargo, el encuentro con el Maestro cambió la dirección de su existencia de manera radical. Aquel hombre que había vivido entre conspiraciones y discursos de rebelión se transformó en un mensajero de paz. Fue uno de los ejemplos más claros del poder que tenía la palabra de Jesús para redirigir vidas que parecían destinadas a la violencia. Tras la ascensión, Simón abrazó su nueva identidad con una convicción firme, aunque no sin lucha interna. Su temperamento fuerte, moldeado por años de entrenamiento y clandestinidad, debía ahora someterse a una misión basada no en la destrucción, sino en la reconciliación. Esta transición no fue sencilla, pero su voluntad era tan férrea como siempre. Donde antes había visto enemigos, comenzó a ver seres humanos necesitados de esperanza. Donde antes veía estrategias militares, ahora buscaba métodos de diálogo. Aún así, esa transformación hacía que muchos lo observaran con suspicacia. Algunos temían que volviera a su antiguo camino, otros dudaban de la autenticidad de su cambio. Simón se dispuso a llevar el mensaje del Evangelio hacia regiones donde los conflictos eran parte cotidiana de la vida. Su experiencia previa con grupos rebeldes y con el control romano lo ayudó a moverse con facilidad entre pueblos hostiles y territorios peligrosos. Su misión lo llevó a Egipto, Libia y posiblemente más allá, según las tradiciones antiguas. En estos lugares, enseñó sobre un reino que no se conquistaba con armas, sino con transformación interior. Muchos lo escucharon con asombro, pues sabían quién había sido, pero pocos podían imaginar quién se había convertido ahora. A pesar de la nobleza de su propósito, Simón enfrentó constantes desafíos. Las tensiones políticas en las regiones donde predicaba eran profundas. Los gobernantes temían que cualquier idea nueva pudiera desestabilizar la frágil paz que mantenían con esfuerzos y violencia. El pasado de Simón, aunque transformado, era conocido por algunos, y eso alimentaba sospechas. Para ciertos líderes locales, un antiguo celote que hablaba de un nuevo reino era la combinación perfecta para provocar disturbios. Aunque Simón hacía todo lo posible por dejar claro que su misión era espiritual, la sombra de su antigua vida lo seguía a cada paso. El punto crítico llegó cuando su presencia comenzó a influir en grupos que vivían oprimidos bajo gobiernos autoritarios. Muchos de ellos encontraron en sus palabras una visión de libertad interior que los fortalecía. Para las autoridades, esto fue interpretado como una amenaza directa. No lograban comprender que Simón no buscaba fomentar rebeliones, sino sanar corazones. Sin embargo, el temor es un consejero poderoso,
y los gobernantes decidieron tomar medidas drásticas antes de que su mensaje se extendiera aún más. Simón fue arrestado en una región donde las tensiones políticas estaban particularmente exacerbadas. Lo acusaron de conspirar contra el gobierno y de revivir ideales revolucionarios. Aunque él negaba cualquier vínculo con su pasado como celote, sus perseguidores no aceptaron sus palabras. Para ellos, el simple hecho de que un hombre con su historial estuviera reuniendo seguidores era motivo suficiente para eliminarlo. Lo sometieron a interrogatorios duros, intentando arrancarle confesiones que justificaran un castigo ejemplar, pero Simón se mantuvo firme. No reaccionó con ira, ni permitió que los recuerdos de su vida anterior lo empujaran a la desesperación. Su calma desconcertaba a los guardias, quienes no podían comprender cómo alguien con su reputación podía llevar una paz tan profunda en su interior. La sentencia llegó pronto. Simón sería ejecutado, no solo por sus creencias, sino como advertencia a cualquiera que intentara alterar el orden establecido. Las tradiciones varían respecto al método exacto de su muerte. Algunos relatos mencionan que fue aserrado en dos. Otros indican que fue crucificado. Aunque la forma específica se ha perdido en el tiempo, lo que permanece es la certeza de que su final fue brutal, acorde con la dureza con que las autoridades buscaban aplastar cualquier rastro de resistencia. Sin embargo, lo más sorprendente fue la actitud de Simón ante ese destino inevitable. Lejos de mostrar resentimiento o temor, aceptó su final como parte de la misión que había abrazado décadas atrás. Quienes lo conocieron describieron que hasta en sus últimos momentos mantuvo la tranquilidad que había caracterizado su vida después de conocer a Jesús. Para él, la muerte no era una derrota, sino la continuación natural de un camino que exigía entrega total. Si alguna vez había creído que la libertad debía conquistarse por la fuerza, ahora comprendía que la verdadera libertad residía en el espíritu, no en el poder político. Su sacrificio final fue la confirmación última de esa transformación interior. Tras su muerte, las comunidades que había fundado mantuvieron vivo su recuerdo. Simón fue visto como un testimonio vivo de que nadie está fuera del alcance de la gracia, ni siquiera aquellos que una vez habían buscado la violencia como solución. Su legado trascendió el ámbito religioso. Muchas personas, incluso fuera del cristianismo, lo recordaron como ejemplo de cambio genuino, de renovación profunda y de valentía espiritual. Donde otros vieron un final terrible, sus seguidores vieron una vida que se completaba con la coherencia más absoluta. Simón el Celote se convirtió así en un símbolo de transformación radical, de esperanza para quienes creían que su pasado los condenaba. Su muerte dejó una huella que continuó inspirando generaciones enteras, demostrando que incluso un guerrero puede convertirse en mensajero de paz, y que la convicción más profunda puede florecer incluso en quienes cargan con historias de sombra y fuego. El portador de consuelo en tiempos de desesperación. Judas Tadeo, conocido por muchos como el apóstol del consuelo y la esperanza, era un hombre cuya presencia traía calma en medio de los conflictos. Desde los primeros días como seguidor del Maestro, se caracterizó por su profundo interés en comprender el misterio de Dios y su deseo de transmitir claridad a quienes vivían en confusión. Mientras otros apóstoles destacaban por su liderazgo visible o por su fuerza de carácter, Tadeo sobresalía por su habilidad para sostener corazones agotados y guiar a personas en momentos de angustia. Su voz, serena y firme, tenía un efecto casi medicinal en quienes lo escuchaban. Por eso, su misión fue especialmente importante durante los años en que la fe cristiana se expandía en un mundo lleno de miedos, guerras y opresión. Tras la ascensión de Jesús, Tadeo se dedicó a recorrer regiones donde la desesperación era un estado habitual. Viajar entre pueblos devastados por conflictos lo llevó a comprender que la mayor necesidad de las personas no era únicamente la enseñanza, sino el alivio de sus cargas emocionales. Predicó en lugares donde las tensiones entre culturas hacían difícil la convivencia y donde la incertidumbre sobre el futuro generaba ansiedad colectiva. Su mensaje, profundamente enraizado en la esperanza y la misericordia, resonó con fuerza entre quienes habían perdido casi todo.
Tadeo no solo hablaba de un Dios que actuaba en lo alto, sino de un Dios que acompañaba la vida diaria, que se sentaba junto a los pobres, que restauraba a los quebrantados y que escuchaba incluso el gemido silencioso. Sin embargo, su capacidad de consolar y unir a las personas atrajo la atención de autoridades locales que temían cualquier forma de organización espiritual independiente. Algunos líderes políticos sospechaban que su influencia podría fortalecer movimientos internos capaces de cuestionar su poder. A la vez, ciertos sacerdotes lo veían como un obstáculo para mantener intactas las prácticas religiosas tradicionales de las regiones donde predicaba. La popularidad creciente de Tadeo comenzó a incomodar a quienes dependían del miedo y de la división para sostener su autoridad. A pesar de estas tensiones, Tadeo siguió avanzando. Visitó regiones de Siria, Mesopotamia y territorios que hoy son vinculados a antiguos reinos de Oriente Medio. Allí encontró pueblos cansados de la tiranía, comunidades golpeadas por la injusticia y familias marcadas por la guerra. Escuchar sus historias lo impulsó aún más. Nunca rechazó a nadie, sin importar su condición o su pasado. Veía en cada persona una chispa de dignidad que merecía ser restaurada. Para muchos, Tadeo fue un faro en tiempos de oscuridad, un refugio emocional en una época marcada por la violencia. Sin embargo, su presencia en una de estas regiones generó el inicio de su destino final. Al llegar a un territorio gobernado por un rey que buscaba controlar cualquier forma de influencia espiritual, Tadeo fue recibido inicialmente con indiferencia. Pero su mensaje pronto empezó a transformar la vida de los pobladores. Familias enteras comenzaron a cambiar sus prioridades, alejándose de prácticas impuestas por el poder, renunciando a rituales que consideraban injustos y adoptando un estilo de vida basado en la compasión y la solidaridad. Los consejeros del rey advirtieron rápidamente que aquello era peligroso. Un pueblo unido por la esperanza era más difícil de manipular. La fama de Tadeo llegó finalmente a oídos del gobernante, quien ordenó que fuera detenido. Lo acusaron de sembrar desorden, de introducir una doctrina extranjera y de debilitar la autoridad del trono. Aunque Tadeo explicó que su misión no tenía nada que ver con rebelión política o resistencia armada, los líderes ya habían decidido que debía ser eliminado. Su influencia espiritual era demasiado poderosa para dejarla crecer. Los guardias lo arrestaron durante una reunión sencilla en la que respondía a preguntas de sus seguidores. Tadeo no resistió. Sabía que su destino estaba trazado desde el momento en que decidió permanecer fiel a su misión. Incluso en los lugares más peligrosos, fue llevado ante un tribunal improvisado, donde se le exigió que renunciara a sus enseñanzas y que proclamara la supremacía del rey sobre cualquier doctrina extranjera. Tadeo se negó, no con altivez, sino con la serenidad que había caracterizado toda su vida. La condena llegó sin demora. El rey ordenó una ejecución pública destinada a infundir miedo en quienes lo seguían. Según la tradición más extendida, Tadeo fue golpeado brutalmente y posteriormente atravesado con armas pesadas, como mazas o garrotes, instrumentos que buscaban no solo matar, sino destruir físicamente al condenado. Sin embargo, el impacto más profundo de su muerte no fue el dolor que sufrió, sino la reacción silenciosa del pueblo. Quienes lo habían escuchado lloraron su pérdida en secreto, conscientes de que cualquier muestra pública de duelo podría ser castigada. Pero su mensaje no desapareció. Al contrario, se expandió con más fuerza. Sus enseñanzas sobre la esperanza y la compasión se transmitieron de boca en boca, convirtiéndose en un bálsamo para comunidades enteras que se enfrentaban diariamente al sufrimiento. La brutalidad de su final no logró apagar la luz que había encendido. Sus seguidores continuaron reuniéndose y fortaleciendo su fe en silencio, convencidos de que su martirio era la confirmación de la verdad que había predicado. Judas Tadeo fue recordado no solo como un apóstol, sino como un consolador en tiempos de desesperación, un mensajero cuyo corazón estaba tan lleno de misericordia que ninguna violencia pudo quebrarlo. Su terrible final, aunque devastador,
se convirtió en semilla de esperanza para generaciones posteriores. Donde otros vieron muerte, sus seguidores vieron fidelidad. Donde el poder vio amenaza, el pueblo encontró alivio. Y así, el apóstol del consuelo dejó un legado que continuó calmando almas, incluso mucho después de que su voz se apagó para siempre. El elegido tras la traición y guardián del último testimonio. Matías llegó a ocupar un lugar entre los 12 en circunstancias únicas. No fue testigo directo de todos los acontecimientos desde el principio, pero acompañó a Jesús durante su ministerio de forma constante, silenciosa y fiel. Cuando la traición de Judas Iscariote dejó un vacío en el círculo apostólico, los discípulos buscaron a alguien cuya vida hubiera estado marcada por una entrega auténtica y discreta. Matías fue elegido no por ambición ni insistencia personal, sino por su integridad. Fue un hombre que caminó entre sombras sin buscar protagonismo, que escuchó más de lo que habló, y que supo permanecer cuando otros dudaban. Desde el momento en que fue contado entre los apóstoles, asumió con humildad una responsabilidad que pesaba muchísimo: preservar la unidad que había sido herida por la traición. Tras su nombramiento, Matías dedicó su vida a fortalecer comunidades que habían quedado desconcertadas por los eventos recientes. Viajó incansablemente por Judea, Etiopía y regiones del Mediterráneo, donde su presencia era recibida como la de un mensajero confiable. Alguien capaz de unir lo que las tensiones políticas y religiosas intentaban romper. Su estilo de predicación era distinto al de Pedro o Pablo. Se caracterizaba por un equilibrio único entre firmeza y ternura. Matías no era un líder que buscara impresionar, sino uno que buscaba sanar, reconstruir y afirmar la esperanza en quienes habían sufrido pérdida o persecución. En muchos lugares, su misión consistió en restaurar corazones heridos, especialmente aquellos que se sentían traicionados o confundidos por los conflictos internos de la comunidad cristiana. Era consciente de que el legado de Judas había dejado cicatrices profundas, y él deseaba que su vida fuera la prueba viviente de que Dios podía levantar, incluso de las ruinas más oscuras, una historia de redención. Para Matías, cada viaje era una oportunidad para enseñar que la traición no tenía la última palabra, y que la fidelidad podía florecer incluso en los terrenos más dañados por la desconfianza. No obstante, su compromiso con este mensaje lo llevó a enfrentarse a peligros significativos. En varias regiones donde predicó, los líderes religiosos locales lo veían como una amenaza porque alentaba a las personas a abandonar prácticas opresivas. A la vez, autoridades políticas temían el impacto que podía tener un movimiento espiritual que fortalecía la unidad del pueblo. Matías avanzaba con cautela, pero sin miedo. Sabía que su misión no era evadir los peligros, sino atravesarlos con dignidad. Eventualmente, su camino lo llevó a un territorio donde las tensiones entre tradiciones religiosas antiguas y nuevas enseñanzas habían alcanzado un punto crítico. Los gobernantes de la región, influenciados por sacerdotes que mantenían el control espiritual del pueblo, comenzaron a ver con creciente preocupación las reuniones que Matías organizaba. Allí, las personas encontraban sentido, consuelo y dirección. Era suficiente para que sus opositores lo acusaran de socavar la estabilidad del reino. Comenzaron a vigilarlo, a seguir sus pasos, a interrogar a quienes lo escuchaban, buscando cualquier pretexto para detenerlo. La situación escaló cuando un pequeño grupo de familias, influenciadas por sus enseñanzas, decidió abandonar prácticas locales consideradas obligatorias. Este gesto, aunque simple, fue interpretado por las autoridades como una declaración de desafío. Matías fue arrestado poco después, acusado de promover la desobediencia civil y de introducir creencias ajenas que podían conducir al caos social. Fue llevado ante un tribunal compuesto por líderes religiosos y funcionarios del gobierno, quienes lo interrogaron con severidad. Durante el juicio, Matías se mantuvo en paz. No negó sus enseñanzas, ni intentó suavizarlas. Habló de la libertad del espíritu, del amor como fundamento de toda ley verdadera y de la necesidad de dejar atrás la violencia y la opresión. Sus palabras no buscaban provocar, sino iluminar. Sin embargo,
fueron tomadas como una amenaza directa contra la autoridad de los jueces. Su serenidad irritó a quienes esperaban verlo en desesperación. El veredicto fue rápido y contundente. Debía morir para evitar que su influencia creciera. La sentencia lo condenó a morir como traidor a las tradiciones del reino, aunque su vida había demostrado lo contrario. Según las tradiciones más antiguas, Matías fue lapidado por quienes temían el poder de su mensaje. El castigo fue brutal, pensado para despojarlo de dignidad. Sin embargo, quienes lo conocieron contaron que incluso mientras recibía los golpes, su rostro mantenía una extraña tranquilidad. No mostró rencor, ni gritó acusaciones. Su silencio final fue interpretado por muchos como la prueba de que había vivido plenamente su misión: sanar, unir, restaurar. Tras su muerte, las comunidades que él había formado se mantuvieron firmes. Sus enseñanzas continuaron expandiéndose, preservadas por aquellos que habían encontrado en él un ejemplo vivo de fidelidad. Aunque Matías fue el último en unirse formalmente al círculo de los 12, su lugar se volvió indispensable para la continuidad del mensaje. Él representó la redención después de la traición, la esperanza después del dolor, y la certeza de que la fe podía reconstruirse incluso cuando todo parecía perdido. El terrible final de Matías cerró el ciclo de los apóstoles, pero también abrió la puerta a una comprensión más profunda del sacrificio. Su vida y su muerte mostraron que la misión no pertenecía a los poderosos ni a los perfectos, sino a aquellos dispuestos a entregarse por completo, incluso si su nombre no brillaba entre los primeros. Así, el elegido tras la traición se convirtió en guardián de la última luz que aún ardía, confirmando que la fe sobreviviría a cualquier oscuridad. Reflexión final. Los 12 apóstoles caminaron junto al Maestro, pero su verdadero viaje comenzó cuando ya no podían verlo. Cada uno, con su historia única y su terrible final, mostró que la fe no se sostiene con privilegios, sino con entrega. Sus vidas revelan que el valor auténtico no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante incluso cuando el precio es alto. Ellos no fueron héroes perfectos ni santos intocables. Fueron hombres comunes que permitieron que la verdad los transformara hasta lo más profundo. Su legado no reside solo en cómo murieron, sino en cómo vivieron. Fieles, íntegros, llenos de dudas y certezas, luchas y esperanzas. Enfrentaron tortura, persecución y muerte, pero ninguno permitió que el sufrimiento dictara su destino. Entendieron que la misión que llevaban no era una carga, sino una luz. Una luz que el mundo intentó apagar, pero que continúa ardiendo siglos después. La historia de cada apóstol nos recuerda que la grandeza no se mide por el aplauso, sino por la capacidad de sostener una convicción cuando todo alrededor se derrumba. Nos invita a mirar más allá de nuestras propias batallas y a comprender que incluso en el dolor puede florecer un propósito mayor. Ellos nos enseñan que el verdadero triunfo no es evitar la oscuridad, sino atravesarla sin perder la esencia del amor que defendieron. Y así, al contemplar su sacrificio conjunto, comprendemos que el mensaje de Jesús no sobrevivió por el poder de un imperio ni por la seguridad de templos, sino por la fidelidad de estos 12 hombres que, aún enfrentando sus terribles finales, eligieron dejar una huella que la historia jamás pudo borrar.